Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Estamos hablando acerca de qué tipo de personas usa Dios para el liderazgo, qué características deben tener. Y lo vamos a ver, por supuesto, a la luz de las Escrituras y a través de la vida de cada uno de los apóstoles, ¿sí? Que nos son mencionados en Mateo capítulo 10. Antes de entrar en eso, que va a ser muy bueno, yo sé que nos va a edificar, nos va a bendecir muchísimo, quiero decir que a ninguna persona en la tierra jamás se le había encomendado una obra tan monumental como la que el Señor Jesucristo le encomendó a estos hombres. Y se trataba de qué? Se trataba de que ellos continuaran lo que Él había comenzado, imagínate. O sea, era una cosa sorprendente, una obra muy grande, ¿no? En Hechos, capítulo 1, verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él comenzó, los discípulos continuaron en Hechos 2. A partir de Hechos 2 en adelante vemos que ellos hicieron todo. Ellos sanaron enfermos, ellos echaron fuera demonios, ellos resucitaron muertos, ellos predicaron el reino, expandieron el evangelio por todo el mundo. Hasta ahora, 2000 años después, estamos aún hablando de esto. Y nosotros tenemos el gran honor y privilegio de participar de esta tarea, de esta labor tan maravillosa, siempre que nos mantengamos dentro del evangelio del Señor Jesucristo, que está en las Escrituras, no de los evangelios que han surgido hoy, y dentro de la doctrina de los apóstoles. Claro que sí. Y vamos a comenzar entonces, porque habíamos dicho que vamos a ir hablando de cada uno de los apóstoles, y hoy iniciamos con Pedro, tremendo personaje. Yo sé que todos conocemos a Pedro, y es que Pedro definitivamente tiene eso que lo hace ser muy el primero. Muy el primero. Es el primero en la lista, es el primero además de la lista. Cuando leíste Mateo 10, él es el primero que es nombrado allí. Y los 12 primeros capítulos del libro de los apóstoles, de los Hechos, él es la clave. Él es el que predica el sermón de Pentecostés. Él es el que hace el milagro del templo de la Hermosa, si recuerdan, donde está allí el cojo y él se acerca y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y hace el milagro, y él es el que enfrenta al Sanedrín. En Pedro estamos viendo la obra que Dios está haciendo para convertirse en un tremendo líder. Es extraordinario, sí, es Pedro quien le responde, ¿no? A los sacerdotes estos, a los escribas fariseos, cuando le prohíben predicar el evangelio, y juzguen ustedes qué es justo, si obedecer a los hombres o a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces Pedro realmente es la clave en el liderazgo. Y es que cuando entramos nosotros a estudiar los evangelios, 4 evangelios, uno de los nombres que más encontramos es a Pedro. Después del nombre de Jesucristo, el más mencionado es Pedro. Pedro está por todas partes. Es increíble. Y nadie habla tanto en los evangelios como Pedro, y de nadie se habla tanto en los evangelios como Pedro. Vimos además también que nadie es tan reprendido como Pedro, y creo que además ningún otro se atrevió a reprender al Señor Jesucristo como lo hizo Pedro. Nadie es tan alabado, nadie es tan regañado, porque creo que si a alguien se le tuvo que hablar fuerte, fue a Pedro. Exactamente, sí. Eso y creo que ningún otro además es llamado Satanás. Ningún otro además lo declara con esa pasión y dice eres el Cristo, pero también además con la valentía con la que lo niega. Pedro va y viene en sus respuestas, en sus pensamientos, en sus opiniones. Yo me pregunto mucho cómo puede hacer Dios para usar a una persona con tantas contradicciones, porque él un día está firme, otro día está débil, o como que tiene demasiadas cosas, sí, tiene muchas inconstancias, y entonces nos podemos preguntar, ¿y cómo hace Dios para usar a una persona como Pedro? Sí, porque en un momento él está confesando que él es el Cristo, y ya por acá está diciendo el Señor, no, ¿cómo vas a morir? ¿No? O sea, no puedes hacer eso. Es cuando el Señor lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Entonces vemos a un Pedro, y muchos se podrán identificar con Pedro, ¿no? Yo soy un Pedro. Con su forma de ser. Sí. Ahora, es la clave Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es la materia prima en las manos del Señor para formar un gran líder. Y hay unas cualidades extraordinarias, y la primera de ellas, de la que quiero que hablemos hoy, es que hace preguntas. Pedro hace
preguntas. Pedro, usted se lo encuentra preguntando en todo momento. En Mateo 15:15, es él el que le pregunta al Señor, Señor, explícanos esta parábola. O sea, todos los demás podían escuchar al Señor y estarse callados, y si el Señor les hubiese preguntado, ¿entendieron? Ellos decían, sí, señor. Pero Pedro no, Pedro dice, no, yo no entendí, explícame la parábola. Es Pedro quien pregunta, Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. O sea, él siempre está haciendo preguntas. Cuando el Señor pregunta, ¿quién me tocó? Cuando lo de la mujer del flujo de sangre, ¿recuerdas? Él pregunta, ¿quién me tocó? Es Pedro el que dice, Señor, pero la gente te aprieta, la gente te estruja, y tú dices, ¿quién me tocó? Ahí está Pedro, ¿no? Pedro siempre está haciendo preguntas. Pedro siempre está haciendo preguntas, y me gusta mucho cuando, a propósito del tema del perdón, Pedro entonces viene y le dice, Señor, ¿cómo así? Entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi enemigo? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dice, no, Pedro, 490 veces. Es increíble. Ahora, cuando el Señor le dice, Pedro, le dice a Pedro la muerte que va a morir, en Juan 21, entonces Pedro, ¿qué pregunta? ¿Y por qué a mí ese? ¿Y Juan? ¿Y Juan qué es? Ahora, otro dato muy interesante también es cuando viene y le dice, Señor, yo quiero saber a los que los hemos dejado todo por seguirte, ¿qué recompensa vamos a tener? Yo quiero saberlo. Pedro hacía las preguntas claves que otros no se atrevían a hacer, pero que querían saber. Seguramente. Este tipo de liderazgo de Pedro, y es increíble porque el Señor Jesucristo vio este liderazgo en Pedro, lo vio, y él sabía que de Pedro formaría un gran líder. Entonces, tal vez no guste mucho este tipo de líder, ¿no? Es mejor un líder que... Preferiríamos un líder más callado, uno que no pregunte mucho, uno que se siente, escuche y obedezca, ¿no? Ese sería mucho mejor. Porque un líder como Pedro es un líder que nos mete en problemas a los que están mentoreando. Nos reta mucho, un líder como Pedro, ¿no? Que está todo el tiempo queriendo escudriñar, queriendo saber. Él tiene una pregunta más. Él tiene siempre una pregunta que hacer, y eso nos reta, claro que sí nos reta, porque nos exige a nosotros tener respuestas. Entonces, no gusta mucho liderar a un Pedro, no gusta mucho. Pero me gusta mucho pensar en que, contrario a lo que cualquier ser humano puede descalificar en ese tipo de personas, el Señor lo que vio allí dijo, tiene el material que necesito para hacer de Pedro un excelente líder. O sea, el que pregunte mucho me sirve, el que cuestione tanto me sirve, el que quiera saberlo todo definitivamente me sirve. Y vale la pena a los que nos están escuchando y tal vez mentorean, discipulan gente, decirles que si ustedes tienen una persona con estas cualidades, que siempre quiere saber, que está preguntando, es una materia prima de liderazgo. Es un líder en potencia tremendo. Hay que trabajarlo, va a ser un gran líder. Cuando nosotros podemos dedicarle el tiempo, ¿no? Es muy importante, el Señor dedicó el tiempo, los 3 años a estar con ellos, y a formarlos y a transformarlos, a cambiarlos, a trabajar en sus vidas, y pues ya vemos el resultado, ¿no? Claro, yo creo que tiene además que ser muy aburrido tener personas allí que no te aporten nada, que simplemente se tengan que callar, escuchar tus instrucciones y dedicarse a obedecer. Qué bueno la gente que puede opinar, que puede darte que no tiene miedo, que tiene una propuesta. Definitivamente yo creo que eso, por el contrario, enriquece los discipulados. Es increíble, es maravilloso. Ahora, una segunda cualidad que podemos encontrar en Pedro es que Pedro siempre tomaba la iniciativa. Él siempre era quien tomaba la iniciativa. Aunque se equivocara, ¿no? Aunque se equivocara. Es precisamente Pedro quien, cuando el Señor viene caminando sobre las aguas y ellos lo ven y se espantan porque creían que era un fantasma, y él les dice, pasa a vosotros, yo soy, ¿no? Sin embargo, Pedro le dice, no, si eres tú, manda que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. O sea, a pesar de que tenía miedo de que era un fantasma, Pedro se lanzó al agua, y mucha gente dice, oh, Pedro se hundió, no tenía la fe, que no sé qué. Pero no, a ver, Pedro se atrevió a hacerlo. 11 se quedaron, no podemos olvidar que 11 se quedaron en la barca y Pedro fue el único que salió. Entonces, eso es otra cualidad importante, es que tomaba la iniciativa. Ahora, cuando el Señor preguntaba, ¿quién respondía? Pedro. El Señor pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces empiezan a decir esto.
tú eres el profeta, tú eres Elías, tú eres no sé quién. Y cuando él pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Qué responde Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Juan capítulo 6, cuando el Señor habla acerca de que Él es el pan de vida, y esto, aquello y lo otro, y le está hablando a la gente que tenéis que comer mi carne, beber mi sangre, muchos de sus discípulos dicen desde ese momento dejaron de seguirlo. Y Él le pregunta a los 12, les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro responde, porque él toma la iniciativa. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y me encanta este Pedro porque, como les decía al comienzo, pues yo soy un Pedro. Y sé que nos vamos a ir identificando con cada uno de los apóstoles en las diferentes características y personalidades que vamos a encontrar. Lo maravilloso es pensar que, por supuesto, a Dios le damos la talla para el liderazgo, que Dios quiere trabajar con nuestro potencial, desarrollarlo y darnos la oportunidad. Me encanta este tema. Es increíble. Cuando Pedro están finalmente en Getsemaní y se van a llevar al Señor Jesús, ¿quién saca la espada? Pedro. Y no iba a cortar oreja, iba por la cabeza. Creo que este Malco se llamaba este centurión romano, o soldado romano más bien. Yo creo que logró esquivar y por eso fue que alcanzó a llevarse nomás la oreja. A Pedro no le importó. Yo me pregunto qué hace un pescador con una espada en la mano. Sin embargo, Pedro quería actuar. Él tenía su método que era totalmente secular y violento, pero él lo aplicaba. O sea, para los que en esa pasión y en ese deseo por servirle a Dios nos equivocamos, a veces decimos lo que no es o no sé qué, me encanta pensar que Dios es un Dios que quiere trabajar con nosotros y sacar ese verdadero líder y trabajar ese potencial maravilloso que podemos tener en manos del Señor. Sé que este tema ha sido especial, sé que hay muchas personas que se identifican con el liderazgo de Pedro y nos gustaría de hecho invitarlos a que nos cuenten sus anécdotas. ¿Les ha pasado alguna vez por querer servirle a Dios o en su pasión o iniciando sirviéndole al Señor? ¿Qué les pasó? ¿En qué se equivocaron? ¿Qué errores cometieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué palabra les ha dado Dios al respecto a los que se han sentido así como Pedro? Sí, qué bueno también que nos pudieran escribir y comentar cuál de los discípulos se identifica. Sí, poco a poco cuando lo vamos hablando nos vayan contando con quién se identifica. Ahora vamos a dejarlo hasta aquí porque de Pedro hay mucho más que hablar, tenemos muchas cosas más que decir. Creo que nos puede llegar a tomar 3 videos solamente hablar de Pedro. Y de Pedro solamente podríamos sacar 1000 sermones, se puede sacar. Solo de la vida de Pedro y de lo que está escrito en los evangelios acerca de él. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por ahora, pero creo que ha sido de mucha bendición. Espero que para ustedes también. Si este tema les ha gustado, los invitamos a que lo compartan entonces y le den una manito arriba. Nos vemos en el próximo video. Adiós.